Buenas tardes a todas y a todos. La clase de hoy consiste en las obligaciones de hacer y de no hacer. Ustedes deben recordar que veníamos de las obligaciones de dar, que consistían en la entrega de una cosa. Ahora vamos a hablar de un tipo de obligación donde el objeto de la misma consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho. Tanto el servicio como el hecho deben ser efectuados en el tiempo, lugar y modo que las partes acordaron o que acostumbra a acontecer de acuerdo al curso normal de las cosas en el mercado del que estamos hablando. Bueno, por lo pronto tenemos, como digo, que pueden existir dos tipos de obligaciones de hacer. Las que constituyen la prestación de un servicio, y si tenemos que poner ejemplos de esta obligación, ¿qué se les ocurre? Y, por ejemplo, yo diría que una obligación de hacer es la obligación que tiene el abogado con su cliente. Ahí realiza la prestación de un servicio. En realidad no hay que hacer ningún hecho, sino que por ahí el cliente le pide al abogado, no sé, que concrete, por ejemplo, la compra-venta de un inmueble que él quiere adquirir, y en este quehacer hay un servicio que el profesional presta y que sería la primera categoría. Vamos a poner un ejemplo de la segunda categoría, es decir, cuando no se trata de una prestación de servicio, sino que se trata de la concreción de un hecho. Por ejemplo, concretamente, realizar un mueble para su casa, un placar. Ese sería un hecho concreto que tiene que realizar el obligado, en este caso, quien se constituye como deudor de la obligación de hacer y que a su vez tiene el derecho a cobrar la percepción del importe por ese hacer que va a concretar. Y en el artículo 774, nuestro código nos habla concretamente de la prestación del servicio, que habíamos puesto como ejemplo el servicio de profesionales, de cualquier profesional. Yo dije de abogados, pero por ejemplo también puede ser el servicio de un contador, cuando uno pide o le encomienda a un contador que le haga un balance, o que le haga una revisión de cuentas, o que le haga una auditoría. Estos son todos servicios, ¿sí? Y en el 775 el código nos define las actividades que no son servicios sino hechos, ¿sí? Y estas obligaciones de hacer, que antes eran como secundarias frente a las obligaciones de dar cosas, hoy se han constituido en una categoría importantísima de obligaciones, por cuanto en toda la cadena de producción nosotros vamos a ver que están presentes las obligaciones de hacer. Y si no, fijémonos, por ejemplo, en los bienes de producción aparecen los prestadores de servicios, lo que también ocurre en la etapa de circulación de bienes, por ejemplo, con el transporte, como así también en todos los conflictos que se presentan en toda la problemática de la circulación de bienes y servicios. Ahí aparecen los abogados, los contadores, ni hablar de los médicos, ni hablar del servicio, no sé, aquellos que prestan, por ejemplo, el servicio de proveeduría en cuanto a la provisión de materias primas que requieren la producción de bienes. Digamos que hoy se puede decir que la actual distribución comercial descansa en las obligaciones de hacer, no en las obligaciones de dar. Y en esto es importante que nosotros tengamos presente que aunque en medio de esta obligación de hacer haya provisión de cosas, haya entrega de cosas, esto no le quita la calidad de obligación de hacer. Por ejemplo, vamos al servicio de suministro. ¿En qué consiste el servicio de suministro? Y bueno, el suministro
es la prestación de hacer que realiza una empresa respecto de otra para proveerle a esta segunda empresa toda la materia prima que necesita para producir productos. Concretamente, yo fabrico muebles y yo soy la proveedora de la materia prima, esto es la madera, ¿sí? Ese es un contrato de suministro en el que yo me obligo a proveerle mensualmente, por ejemplo, la madera que él necesita para fabricar sus muebles. El hecho de que yo le esté entregando madera, ¿sí? Lo cual hace pensar casi en una obligación de dar, porque estoy entregando una cosa, no le quita la calidad de obligación de hacer. ¿Por qué? Porque lo principal acá es el servicio en su totalidad. O sea, esta obligación que yo asumo de proveerle la madera todos los meses y no la madera en sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay muchas obligaciones de hacer que se concretan con la actividad, pero también con la entrega de una cosa. Esa entrega de una cosa no le quita a la obligación de hacer el carácter de tal. Tanto el 774, que hablábamos, como dijimos, de la obligación de hacer en cuanto a prestación de servicio, como el 775, que se refiere a la concreción de un hecho, exigen del obligado a la prestación de hacer, del obligado al objeto que constituye un hacer en cuanto a prestación de servicio o hecho, que estas prestaciones se cumplan en tiempo, forma y modo oportuno. Esto es, de acuerdo a lo que pactaron las partes. Si en algún supuesto las partes no lo pactaron, serán los usos y costumbres, será lo que se estila en la plaza, lo que regirá esa modalidad. Y si las partes no se ponen de acuerdo, será el juez el que determine en qué tiempo, en qué lugar y con qué modalidad será prestada esa obligación de hacer. Pero lo importante es que yo no puedo hacerla conforme me parezca, sino que tengo que hacerla de acuerdo a lo que estipulamos, ¿sí? Si me obligué a entregar, por ejemplo, en el suministro todos los meses, del 1 al 5, del 1 al 5 la madera tiene que estar en el lugar. No serviría que yo la entregue del 1 al 20, ¿sí? Porque la inoportunidad, porque no he cumplido con el tiempo, ¿sí? Va a ser que probablemente el otro contratante se haya provisto de esa madera de otro lado. No me va a seguir esperando a mí hasta el día 20, cuando a él se le vencen los encargos y tiene que hacerlos. Lo mismo sucede con el lugar, ¿sí? El cumplimiento se debe efectuar en el lugar en que se pactó. A ver, si quedé en que el placar lo colocaba, y bueno, la obligación de hacer se cumple cuando el placar está puesto en la habitación donde yo dije que lo iba a terminar de colocar, ¿sí? Si se trata de una, no sé, de la entrega de, por ejemplo, la cosecha de fruta, de pera, de manzana, la obligación se cumple entregándola en la chacra, porque normalmente ahí es donde vienen los camiones con los bienes, cargan la fruta y no es que yo la tengo que entregar en el galpón de empaque, ni es que la tengo que entregar en el lugar donde la compró mi exportador. El exportador viene a mi chacra y de ahí retira la manzana. Aunque no se haya dicho en el contrato, eso es lo que se estila. Entonces, ese es el lugar de entrega. Si fuera una situación extrema donde nada se dijo y además no hay un uso y una costumbre como la que acabo de marcar, va a ser el juez el que va a decir, no, señores, es abusivo pretender que la obligación se cumpla en determinado lugar. Bueno, el artículo 774 es probablemente de todas estas diapositivas la única en la que me voy a detener y que espero puedan comprender acabadamente, porque es en realidad la que más dificultades presenta. El artículo 774 establece tres situaciones en las cuales
la prestación de servicio puede darse. Y dice que la prestación de servicio puede consistir en realizar cierta actividad con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. Uno, o sea, cierta actividad de manera diligente, independientemente de su éxito. Dos, en procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. Acá ya habla de eficacia. Y tres, procurar al acreedor un resultado eficaz a secas. Bueno, me quedé medio trabada, pero en definitiva, en los tres incisos nosotros tenemos una situación en la cual lo que yo prometo es diligencia, pero sin comprometer el éxito. ¿A qué le suena esta situación? Bueno, claramente esto está hablando de una obligación de medios, obligación en la cual yo debo prometer y cumplir con todo lo que está a mi alcance para hacer las cosas lo mejor posible, con la mejor tecnología posible, con la mejor maquinaria posible, pero bueno, sin prometer un éxito. Inciso A, obligación de medio. En el inciso B, yo prometo un resultado concreto, pero no prometo eficacia. O sea, yo le aseguro a mi otro contratante, a la otra parte, que voy a realizar un resultado concreto, pero no le garantizo eficacia. Ejemplo, dentro de nuestra profesión serían obligaciones de resultado de las que están en el inciso B, por ejemplo, la interposición de un recurso. El recurso es un resultado concreto, donde lo que yo prometo es que me voy a sentar a la máquina, me voy a poner a estudiar, voy a hacer lo imposible y antes del cumplimiento del plazo de los 5 días que tengo para apelar la sentencia que le es adversa a mi cliente, yo voy a interponer un recurso, lo mejor que pueda. ¿Sí? ¿El resultado concreto cuál es? Interponer el recurso. Ahora, ¿yo le puedo prometer que voy a ganar ese recurso? ¿Que voy a revertir esa sentencia que le es adversa? No, eso no lo puedo prometer. Entonces, en este segundo inciso, estamos frente a una obligación de resultado, pero sin eficacia, donde el resultado consiste no en ganar el juicio, no en dar vuelta a la sentencia, consiste en interponer el recurso. ¿Sí? En el tercer ejemplo, lo que uno promete es un resultado eficaz. ¿Y en qué consiste un resultado eficaz? Acá sí, yo ya estoy prometiendo que lo que voy a hacer va a resultar eficaz para mi cliente, ¿sí? Concretamente, por ejemplo, yo le digo a mi cliente, bueno, yo me comprometo a hacerle los pilotes, o sea, los pozos, para que sobre esos pilotes se asiente todo un edificio, ¿sí? Ese es un resultado eficaz el que estoy prometiendo, porque yo puedo perfectamente hacer esos pilotes y garantizar que el edificio no se va a caer, que se va a sentar sobre los pilotes. Si están bien hechos, no tienen por qué caerse. Si todo está bien calculado, las cargas están distribuidas, el hormigón es de buena calidad, yo dirigí bien a los obreros y el piloto está bien hecho, el edificio no se cae. Ahí es un resultado con eficacia. Con eficacia porque garantizo que no se va a caer el edificio, cosa que no pude garantizar en el inciso B, cuando dije resultado pero sin eficacia. El resultado es que yo voy a meter el recurso en tiempo y forma, pero la eficacia no la puedo garantizar. Otro ejemplo de resultado sin eficacia. Otro ejemplo de resultado sin eficacia. Le digo a mi cliente, mira, voy a citar a los vendedores, voy a tener preparado el boleto, voy a tener hecho el estudio de título, voy a tener todo, absolutamente todo, resuelto y terminado para que mañana firmemos el boleto. Pero vos me garantizás la eficacia de la operación. Y no, ¿cómo te la voy a garantizar? Me dijeron que sí, que estaban de acuerdo con el precio, recibieron la seña, todo. Pero si mañana se arrepienten y no quieren firmar,
El resultado yo lo conseguí porque está todo para firmar. ¿El resultado en qué consistiría en este caso? Así como antes era el recurso. En tener el contrato hecho, todo el estudio de títulos, los certificados de dominio e inhibición presentados, todo para hacer el boleto. Pero no puedo garantizar eficacia. Si yo les pongo este ejemplo, que me surgió cuando hice una charla sobre muerte digna. Y yo pensaba, el médico, que tiene la obligación de desconectar al paciente, que ha dado instrucciones para que en caso de necesitar un respirador, como ahora puede pasar y debe estar pasando, que no lo conecte y en el caso de estar conectado lo desconecte. ¿Qué obligación asume ese médico en esa circunstancia? Una obligación de la de el inciso A, o sea, medios, de la del inciso B, o sea, resultado sin eficacia, o de la del inciso C, resultado con eficacia. Y yo estoy convencida de que asume una obligación del tipo de las de resultado con eficacia. Porque si la persona está conectada a un respirador, desconectarla es algo que es un resultado que se puede garantizar perfectamente. No depende de ninguna otra cosa que no sea mi accionar. Y acá me voy a detener un poquitito en una cuestión que ahora más adelante se va a ver en medios y resultados, y que consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos que saber cuáles son las obligaciones de medios, naturalmente de medios, y cuáles son las de resultados. Y la doctrina da una categorización que se divide en tres grandes supuestos. El primer supuesto, cuando las partes pactan que la obligación es de resultado. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Supongan que yo soy una profesora de inglés y le estoy explicando inglés a un grupo de estudiantes, dentro de los cuales hay algunos que entienden mucho, otros que no entienden nada, otros que entienden poco, ¿sí? A fin de año tengo pensado que tienen que pasar de nivel. ¿Puedo garantizar que pasen de nivel? Y no, porque unos saben mucho, otros saben poco, otros saben medio. No sé cómo, no sé qué van a estudiar durante el año. Yo lo que sí puedo hacer es darles inglés con la mayor bonomía, con la mayor diligencia, con los métodos más modernos, o sea, obligación de medio. Inciso A. Ahora supongan que yo a ese grupo de alumnos les digo, y yo les voy a dar inglés con un método tan magnífico, tan excepcional, que les garantizo que van a avanzar un nivel a fin de año. Los que están en nivel inicial van a pasar a nivel, qué sé yo, no sé cómo se dice, intermedio capaz. Sí, ahí está, de inicial a intermedio. Se lo firmo, lo convenimos. Ustedes me tienen que pagar una suma muy, muy importante porque el esfuerzo mío va a ser muy grande. Yo les estoy garantizando que ustedes van a cambiar de nivel. Ahí, una obligación que era de medio pasó a ser de resultado. ¿Por qué? Porque yo lo pacté. Yo convertí una situación que en general es de medio, yo no puedo garantizar y decir, este estudiante va a pasar de nivel cuando termine el año. Eso va a depender de un millón de cosas, aparte de lo que yo le enseñe. De la atención que él tiene, de lo inteligente que es, si hace o no hace las tareas. Ahora, si yo digo, mire, yo me comprometo a que les voy a dar tanto material, tantas clases, me voy a esmerar de tal forma que ustedes a fin de año pasan de nivel. Puede ser eso, ¿por qué no? Esa obligación que era de medio pasa a ser de resultado. Yo me comprometo a un resultado concreto, ¿sí? Esa es la primera situación en la cual las obligaciones pueden ser de medio o de resultado, depende de las circunstancias. La segunda situación, el alia. ¿Qué es el alia? El alia es el riesgo que hay en el cumplimiento de ese objeto de la obligación. ¿Por qué yo digo que el médico que tiene que desconectar el respirador asume una obligación de resultado con eficacia? Y porque ahí no hay ningún alia. Eso es un aparato. Lo desenchufo y deja de suministrar oxígeno. Y por lo tanto la persona fallece. O sea, que si él tiene que cumplir con las directivas sobre muerte digna que dio una persona que no quiere estar conectado a un aparato,
no tiene más que desenchufarlo. No hay alia. ¿Qué pasa con la inmensa mayoría de las obligaciones de los médicos? Y en general hay un alia o riesgo. Yo lo opero, soy el médico, lo opero de la mejor manera posible, pero pueden darse muchas circunstancias. Puede darse una circunstancia de un virus intrahospitalario con el que yo no tengo nada que ver, puede darse una circunstancia de que esa persona tenía una labilidad, puede darse una circunstancia de que esa... ¿Cuántas personas con el mismo COVID-19? Hay quienes responden al tratamiento y se recuperan y hay quienes mueren. Nadie puede asegurar eficacia ahí. No se puede asegurar eficacia porque hay un alia, hay un riesgo que es inmanejable por el contratante. ¿Sí? Esta es la segunda cosa por la cual nosotros diferenciamos las obligaciones de medio de las de resultado. La primera habíamos dicho, la convención de partes. Una obligación de medio podía pasar a ser de resultado si entre las partes lo conveníamos. La segunda es el área o riesgo que tiene el objeto en cuanto a su cumplimiento. ¿Sí? Yo no puedo garantizar que voy a poder curar a un paciente. Y por último está el área o riesgo que genera la mayor o menor intervención de la persona. Esperen un cachito que se me fue la pantalla. Ahora seguimos. Ahí está. La tercera circunstancia que les decía es la mayor o menor intervención que tiene la persona en la realización o en el cumplimiento de ese objeto. A ver, yo soy instructor de esquí, ¿sí? Y a todo el mundo le explico por igual y tengo una obligación importante de resultado o de diligencia de medio, no la tengo clara del todo, pero lo que sí tengo claro es que lo que ponga el que está tomando la clase va a mover la aguja para el medio o para el resultado. Dicho en otras palabras, si la persona que está tomando la clase es una persona timorata, que tiene muy poca elongación, mal entrenada, y es muy probable que esa persona se esguince o tenga, no sé, un estiramiento en el músculo, un desgarro, es muy probable. Ahí es importantísimo lo que le pone la persona en sí, no lo que hace el instructor. El instructor está haciendo las cosas perfectamente, pero hay una intervención importante del instruido que hace que el objeto de la obligación no se pueda concretar. Esa persona no pudo terminar la clase de esquí bien. ¿Por qué? Y sencillamente porque se desgarró. Entonces, lo que pone en sí o lo que pone de sí el otro contratante en la obligación tiene muchísimo que ver en el resultado. Esto lo vamos a volver a ver, porque obligación de medios y de resultados es un temazo que es muy importante, pero no quería dejar de mencionarlos. Entonces, quedamos en que el artículo 774 nos propone que en la obligación de hacer, que tiene como objeto la prestación de un servicio, ese servicio se puede prestar como una diligencia, o sea, obligación de medios, donde yo no prometo resultado, como una obligación de resultado sin eficacia, o sea, yo voy a hacer las cosas y eso lo prometo. El opus se cumple, el resultado se cumple, acuérdense, interpuse el recurso, no puedo prometer ganarlo. En el tercer supuesto, yo puedo prometer la eficacia. Hago los pilotes y estoy segura de que ese edificio no se cae. Mi promesa es una promesa de resultado con eficacia. Bueno. Y en esta filmina, bueno, explico lo que acabo de comentar en la filmina anterior. O sea que filmina, estoy como el presidente en estas diapositivas. La obligación de medios implica un compromiso de diligencia que solo tiende a la consecución del resultado final. El incumplimiento se configura
cuando el deudor omite prestar esa conducta calificada. Bueno, acá estamos hablando de qué pasa en la obligación de medio y qué pasa en la obligación de resultado. En la obligación de medio y en la obligación de resultado, lo que va a determinar la responsabilidad o no del que no puede cumplir con el objeto de la prestación va a ser el factor de atribución. Mientras en la obligación de medio el factor de atribución es la culpa, en la de resultado es el cumplimiento del opus. Si dije que iba a interponer el recurso, el resultado se concreta cuando interpuse el recurso. Punto. Si me quiero eximir de responsabilidad, tengo que acreditar la causa ajena. No lo voy a explicar ahora porque esto es muy complejo. Pero sí me gustaría que empiecen a manejar estas dos cuestiones. En la obligación de medios, que es dentro del artículo 774, el inciso A, en la obligación de medios, el factor de atribución es la culpa. ¿Cuándo hay reproche? Cuando el que se obligó a cumplir con la prestación no puso la diligencia debida. No estudió, usó una jurisprudencia que ya no estaba vigente, etc. ¿Sí? Hizo una presentación absolutamente deficitaria, de 5 testigos que ofreció, perdió 3. Eso es culpa. En cambio, las obligaciones de resultado, incisos B y C del artículo 774, ¿sí? Se incurre en responsabilidad cuando no se cumple con el objeto de la prestación. Concretamente, hacer el placar y llevarlo y colocarlo. Concretamente, tener todo listo para la firma del boleto de compraventa. Concretamente, desconectar el respirador del que estábamos hablando. Concretamente, hacer los pilotes del edificio. O sea, lo que se requiere es cumplir con el opus. Con el opus es con el objeto de la prestación. ¿Sí? Si yo me había comprometido a hacer un placar, tengo que tener hecho el placar. Y si no lo tengo hecho, con eso alcanza para que yo sea responsable. Ah, no, pero acá hay un caso fortuito. Ah, bueno, eso es cierto. Si hay una causa externa, yo ahí me eximo de responsabilidad. Pero eso no lo vamos a ver ahora. Me conformo con que ustedes se acuerden que cuando estamos frente a la obligación de medios, lo que tiene que probar la persona que dice que yo no cumplí es mi culpa. Señor juez, ella tenía una pericia que le era recontraadversa y en vez de impugnarla la dejó consentir en un juicio, por ejemplo, de abogados. O, señor juez, ella tenía que venir todos los días a las 8 a dar las clases de inglés y sabía que hora venía a las 10. Nos daba de clase todos los días media hora. ¿Qué vamos a aprender? Nada. No cumplió con la diligencia debida. Culpa. En cambio, en la obligación de resultado, o sea, los incisos B y C, me basta comprobar que el opus, el objeto de la obligación, no se cumplió. Bueno, la realización de un hecho es lo que venimos charlando. Esto es en tiempo, modo y forma. Bueno, vamos a ver un poquito qué pasa en el incumplimiento de la obligación de hacer. El incumplimiento de la obligación de hacer puede ser un incumplimiento absoluto o puede ser un incumplimiento defectuoso, situación en la cual la ley permite al acreedor de la obligación de hacer, ¿sí?, al que tiene que recibir la obligación de hacer, destruir lo que está mal hecho, pero sin incurrir en una situación abusiva. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, si a mí me tenían que hacer el placar, empotrarlo en la habitación, y en vez de un placar, lo que me hicieron fue 4 tablas que no tienen nada que ver con lo que contratamos y cuál era la obligación, en este caso no de prestación de servicios, sino de hecho, que tenía que concretar el deudor de mi obligación.
yo tranquilamente puedo ir y decirle, no, mire, esto no es un placar, estos son tablas puestas, no tiene puerta, no, decididamente yo no le acepto esto como el cumplimiento de la obligación. Y en ese caso, lo que puedo hacer es destruirlo. Parte de la doctrina dice que para destruirlo hay que pedirle autorización judicial, otra parte dice que se puede destruir de por sí, otra parte dice que se requiere la autorización judicial cuando no hay urgencia. Si vos tenés urgencia, por ejemplo, supongamos el caso de los pilotes. Un pilote mal hecho implica que yo no pueda seguir adelante con el edificio. Y ustedes saben que los plazos empiezan a correr, después yo tengo que pagar la mora por el retardo en el cumplimiento de la entrega de los departamentos. Entonces, si los pilotes están mal emplazados, ¿qué hago? Los destruyo, traigo otra pilotera y los hago de nuevo. Y chao. Y no creo que ningún juez del mundo me vaya a decir, no, pero usted me tenía que pedir permiso a mí. No, porque había urgencia, ¿sí? El tema está discutido. Si no hay urgencia, si se puede destruir de por sí o si hay que reclamar la autorización o venia judicial. Lo que no está discutido es que en ese rechazo no puede haber un abuso del derecho. ¿Y en qué consistiría una situación abusiva? Que por un simple detalle me hace el placar está perfecto, es lo que yo pedí, pero resulta que en vez de hacerlo en blanco, lo hizo en un color con unas pintitas que ni se ven. Eso hay que aceptarlo, porque si uno rechaza por mal hecho un placar que en general está bien hecho, esto que estamos diciendo, este ejemplo, lo podemos poner en un ejemplo en la entrega de una casa, ¿no es cierto? Llave en mano. Yo contrato con mi constructor que me va a entregar la casa y la casa está perfecta, pero uno mira bien en detalle el piso y hay una pequeña falsa escuadra donde las baldosas se ven que medio terminan en chanfle. Bueno, no puedo rechazar toda la obra que está bien hecha por esa pavada, ¿sí? Será cuestión de apreciación judicial y de ver en su momento quién tiene razón, pero en general lo que dice la ley es que el rechazo no puede ser abusivo. Propongo que cortemos acá eh, porque si no se está haciendo muy largo y no quiero correr el riesgo de agotarlos. En todo caso, con los días veo de subir un nuevo video. Bueno, muchas gracias por la atención. Esta clase es muy fácil para los que estudiaron las acciones de conservación del patrimonio, la acción directa y la acción individual y embargo, bueno, esto es una pavada que no tiene nombre. Es una clase muy sencilla. Gracias de nuevo, un abrazo y espero que les haya gustado.